Sacó la licitación en marzo de 1940, ¿no? Y inmediatamente comenzó a construirse el puerto que contaba de unos muelles, pero con gabarras, ¿no? Con dos equipos, uno flotante y uno fijo. El equipo flotante pues estaba conformado por grandes gabarras de acero y en el equipo fijo estaban las torres, dos torres fijas que eran para amarrar las gabarras y una torre central con una grúa viajera con capacidad para 10 toneladas y dos ascensores al mismo tiempo y un viaducto que comunicaba con esa torre central y las oficinas de depósitos y oficinas de la aduana de Ciudad Bolívar. Ese fue el puerto de Ciudad Bolívar que se construyó en 1840 y que tuvo activo pues hasta los años 60, ¿no? Aproximadamente. Entonces ya los barcos dejaron de atracar en plena orilla larga del río Orinoco, en los arenales, en las radas naturales, sino que atracaban allí en el puerto y el movimiento de caleta era realmente muy importante, ¿no? Se veían pues, tan importante era que se organizaron en sindicato, aquí había el gremio de caleteros y se recuerda ya en la tradición de las fiestas de Navidad y Año Nuevo que la misa de los caleteros era la más dinámica, la más famosa, la más activa, la más alegre, la más jubilosa. Y ellos no, la misa de los caleteros no se oficiaba en la catedral, sino que se oficiaba en la iglesia de Santa Ana. Era realmente un espectáculo. Ese fue el puerto de Ciudad Bolívar, muy activo, con muelle ya moderno a partir de los años 1840. Cuando realmente comienza la declinación de la navegación por Ciudad Bolívar, de esos 1.600 kilómetros de navegación, que se reducen a 341 kilómetros, es cuando viene el boom del hierro y del acero, cuando se descubren los grandes yacimientos del Cerro Bolívar, del Pao, del Trueno, de San Isidro. Entonces que prácticamente la población activa, no solamente de Angostura y los demás municipios de Guayana, sino de todo el oriente, convergen hacia Ciudad Guayana hasta conformar la ciudad que es hoy. Entonces el puerto de Ciudad Bolívar comienza a desplazarse a Ciudad Guayana. Entonces las sucursales, las agencias van hacia allá. Una de las agencias importantes de navegación eran la compañía real holandesa, aquí en Ciudad Bolívar, y la compañía venezolana de navegación. Esas al final fueron las dos grandes empresas de navegación que tenían su asiento acá en Ciudad Bolívar. La compañía anónima venezolana de navegación era una derivación de otra compañía de navegación llamada Compañía Fluvial y Costanera de Venezuela, cuyo presidente era Ramón Delgado Chalbó, el padre del que fue luego presidente de la Junta Militar de Gobierno, que derrocó al gobierno de Rómulo Betancourt. El gobierno de Rómulo Betancourt, el gobierno de Rómulo Gallegos. De manera pues que esa declinación comenzó, por ejemplo, en los años 60, ¿no? Cuando había pues esas dos grandes empresas, la Real Holandesa de Vapor y la Compañía Venezolana de Navegación. La compañía holandesa la agenciaba en principio la Casa Casalta y Battistini y posteriormente, a raíz de la liquidación de la Casa Olón, debido a que estaba en la lista negra de todos los alemanes cuando la Segunda Guerra Mundial, entonces la recibió la empresa F.E. Salazar, que tenía su matriz en Caracas y tenía aquí una sucursal que la agenciaba Juan Manuel Sucre Ruiz, muy conocido popularmente con Chipo Sucre, que tenía la casa F. Salazar ahí en la calle Venezuela, frente al antiguo Correo. Esa empresa manejaba unos 400 renglones de mercancía y adicionalmente tenía esa oficina que era la agencia de la
de la Real Holandesa. Aquí venían los barcos de Holanda cargados de todos los productos que importaba Guayana, como era, por ejemplo, la harina fundamentalmente, ¿no? Los licores, los whiskies escoceses, las delicateces, el turrón Alicante, el jamón serrano, bueno, toda esa cantidad de productos que se consumían aquí, delicateces fundamentalmente. Y esos barcos que comenzaron aquí en 1819 apenas desarrollaban unas 6 medias millas por hora. Y eso fue progresando a medida pues se van adquiriendo barcos mucho más modernos que llegaron a desarrollar hasta 10 millas y media por hora en el río Orinoco. El primer barco de lujo que llegó aquí a Ciudad Bolívar fue el barco Trinidad. El barco Trinidad prácticamente era un barco de lujo y podríamos decir que con ese barco se inició acá en Guayana el turismo fluvial. Ese barco de lujo viajaban muchos turistas, ¿no? De Angostura hacia las Antillas y de las Antillas a la Angostura del Orinoco. Fue una época muy hermosa, muy bella, muy dinámica de Ciudad Bolívar. El puerto fluvial de Ciudad Bolívar pues era uno de los más importantes de Venezuela. Yo creo que después de La Guaira y Puerto Cabello, el de Ciudad Bolívar era muy importante. Incluso se inauguraron rutas de aquí a Nueva York, a la Florida. Todavía aquí hay señores que fueron marinos de esa época, ¿no? Y fundamentalmente las chalanas, las barcazas, que al principio eran de madera y luego se construyeron de hierro. Las primeras chalanas de hierro las construyó Inati y asociado con un señor de apellido Lugo que había salido de las compañías petroleras y era un experto soldador. Creo que las dos primeras chalanas se construyeron ahí en el puerto de Santana y en la cerámica, y se llamaba Inalugo, ¿no? Inati y Lugo fue la primera y la segunda fue la Santana. Posteriormente, con más firmeza, pues vino Alberto Minet, quien construyó la primera chalana, que fue la Múcura, y otras sucesivas, contratadas por el señor Levanti, que era dueño del transporte fluvial del Orinoco. Esa chalana, la Múcura, pues lamentablemente se hundió en la época de Pérez Jiménez durante unos días de carnavales, ¿no? Venía cargada de 2 camiones zorra y se hundió ahí cerca de la Piedra del Medio. Eso le dio paulo pues a aquella leyenda de que ahí en la Piedra del Medio existe un monstruo que se traga a las curialas, a los barcos y a los nadadores que pasan por allí en las proximidades. Es el conocido monstruo del Orinoco. Lo cierto fue que la chalana, la Múcura, no pudo ser rescatada, a pesar de que trajeron un buzo de la isla de Margarita, que llegó por ahí por la parte del Polanco. Total que al buzo margariteño le llenaron la cabeza de que ahí había una especie de monstruo en la Piedra del Medio, y cuando lo descendieron para hacer una exploración en el fondo del río, a ver si se podía recuperar la Múcura, como a los 10 minutos el buzo pidió que lo sacaran, que lo izaran hacia arriba, porque según él había visto realmente por allí el monstruo, ¿no? Eso le dio paulo a la leyenda esa del monstruo de la Piedra del Medio, que el doctor José Nancy Perfetti, director del Centro de Geociencia de la UDO, solicitó la colaboración del Instituto Oceánico de Cumaná para que le facilitaran una de las 2 unidades que ellos tenían allá, el Guayquerí II, que hacía sondeos, tenía aparatos sofisticados para hacer sondeos en los lechos del mar y del río. Total que el Guayquerí II llegó acá a Guayana y hizo su sondeo desde la Piedra del Medio hasta el puente Angostura sobre el río Orinoco, y encontró 2 grandes fosas.
una fosa al este de la Piedra del Medio con una profundidad de 120 metros y otra fosa bajo la plataforma del puente Angostura sobre el río Orinoco con una profundidad de 60 metros aproximadamente. La conclusión es que no existe ningún monstruo, sino que esas fosas en tiempos de crecida forman una especie de remolino allí con una fuerza de atracción tremenda que es capaz de atraer todo lo que se aproxime por allí. Y debe ser cierto, porque yo en carne propia lo probé una vez. Yo tenía una lancha con fibra de vidrio que me había regalado un hermano y me la guardaba un pescador legendario de Soledad llamado Coro Coro. Yo acostumbraba los fines de semana a irme en esa lancha con un motor fuera de bordo y una vez llegué ahí a la isla Panadero, traté de bañarme ahí y sentí realmente que había ahí una fosa al este de la isla Panadero que atraía, ¿no? Y sentía la fuerza de atracción de esa fosa. Yo creo que eso pues sería la explicación científica, ¿no? Según el doctor José Nancy Perfetti, de esa leyenda del monstruo del Orinoco que explotaron mucho las emisoras locales cuando eran tiempos de Sorby. Cuando hacían el Sorby, pues comenzaban a inventar cosas que atrajeran la atención de los radioyentes, la atención pública para ganar pues, el sondeo de la radio. Bueno, hasta aquí este cuento sobre la navegación, sobre la línea de navegación del río Orinoco, que comenzó en 1819, pues, y se ha prolongado hasta nuestros días. Lamentablemente, aquí a Ciudad Bolívar dejaron de llegar los barcos en 1819, cuando el puerto se mudó a Ciudad Guayana, que es la zona o la capital económica e industrial del estado Bolívar. Muchísimas gracias y nos despedimos hasta mañana.